Pues nada, buenas tardes, gracias por venir. Nos acompaña Cuca, que es una persona muy cercana porque tiene en su familia personas que han pertenecido a la ONCE, que han trabajado en la ONCE y que por lo tanto pues nos resultamos mutuamente familiares, ¿no? Ella conoce bastante también el entorno y pues bueno, ha tenido la gentileza de venir a darnos una versión. Aprovechando que estamos en primavera y que la sangre altera, pues nos va a hablar del amor. Ella se ha formado es diplomada en enfermería, creo que lo llaman ¿Sí? ahora esa titulación. Sí. También tiene un máster en psicología legal y está formándose en criminología. O sea que creo que realmente está muy metida en el tema del que nos va a hablar, porque de alguna manera ya ha trabajado mucho, lo sabemos, en temas de violencia de género, otros tipos de violencia también. Y como parece que el amor es una cosa muy controvertida, que tiene sus puntitos de pros y de contras, pues encaja perfectamente en sus conocimientos, en sus prácticas, y seguro que nos va a resultar muy interesante lo que nos cuente. No sé si quieres añadir algo más. No, así está perfecto, vamos, muchas gracias. Yo os voy a animar, aunque sé que a la gente al principio no le gusta, a que participéis de la tertulia y que hagáis tanto preguntas como deis vuestras opiniones y pareceres. Cuando Ricardo me propuso hacer esta tertulia, coloquio, yo siempre hablo de la violencia. Ya son varios años que llevo metida en este tipo de dinámicas, intentando entender por qué somos violentos o por qué nos comportamos como nos comportamos, y parece siempre que mis charlas tienden a ser pues oscuras, porque hablar de la violencia es duro, pero también se puede hablar de la violencia desde otras perspectivas, y lo que yo le propuse aquí a Ricardo era hablar del amor. Estamos ahora mismo en una etapa en la que se oyen consignas tipo muerte al amor romántico, la masculinidad es tóxica, etcétera, y no dejan de ser formas de desvirtuar en esencia lo que nos hace ser únicos en nuestra especie muchas veces, y es esa capacidad de amar mucho más allá de esos procesos químicos que pueden llevarnos a una atracción, sino es el compromiso, la forma de intimar, los romances. Y para mí lo problemático no es que el amor romántico sea machista, como muchos quieren hacer creer, que no es machista. Para mí lo problemático es querer acabar con la capacidad amatoria de las personas. Y muchas veces lo que se esconde detrás de ese eslogan no es el amor romántico. Cuando dicen ese tipo de frases del tipo, por ejemplo, se hacen sacrificios, mentimos, chantajeamos en nombre del amor, eso no es amor. Es que eso es desamor. Desamor con uno mismo es falta de amor hacia los demás, y se han vendido una serie de mitos en torno al amor que no son, como digo yo, amor en realidad. Son exageraciones que vienen dadas pues de la literatura, de las películas, de la época victoriana, donde parecía que había que sufrir por amor, y es verdad que están incrustadas en nosotros, pero luego eso en definitiva no es amor. Son muestras de egoísmo, son muestras de agresividad, son muestras violentas en las que no tenemos en cuenta al otro. Y cuando yo hablo de relaciones, siempre digo lo mismo, no me refiero solo a las relaciones de pareja, que son las más importantes hoy en día. Me refiero a cualquier tipo de relación, ya sea el amor entre padres e hijos, con abuelos, amigos, el cariño que en definitiva puedes tener con los compañeros de trabajo. En todas las mismas dinámicas que se establecen tienen la base el amor, que no deja de ser una forma de respeto hacia los demás, que dependiendo de si hay pasión o no, si hay intimidad o no, hay compromiso o no, pues se empieza a diseñar diferentes expresiones del amor. Y el problema que yo le veo hoy en día no sé cómo decirlo, a pervertir el amor romántico es hacer creer que el hecho de que tú en un momento dado te preocupes por tu pareja, o que estés pendiente de si está bien o no, o que hagas según qué cosas por tu pareja, ya se consideran expresiones de violencia, y no tiene nada que ver. La violencia es mucho más sutil, pero también es mucho más cruenta. La violencia, para mí, siempre digo que la diferencia está en los tiempos.
Tú puedes discutir con tu pareja o puedes discutir con tus hijos, puedes pegar 4 gritos y no pasa nada. Pero si esos 4 gritos son una constante a la hora de comunicarte con esa persona, si solo sabes transmitir tu malestar, tu enojo, tus carencias a través de gritos, y digo gritos y pueden ser golpes, pueden ser negligencias del tipo de no te hablo durante horas o ya no te quiero o es que lo haces todo mal, todos esos mensajes, si se mantienen en el tiempo, es cuando aparece la violencia. Que yo en un momento dado con mi madre la digo, vete a tomar por culo que no te quiero, no estoy siendo violenta con ella. Si se lo digo todos los días, sí, porque al final estoy menoscabando su integridad, al final le estoy vulnerando y la estoy haciendo ver de forma errónea algo que me está ocurriendo a mí. Porque la violencia, aunque la gente se crea que los que maltratan, las que abusan, etcétera, lo hacen porque son malos, sí, pero también lo hacen porque es la única forma en la que saben comunicarse. Y todo esto empieza con pequeños detalles a la hora de comunicarte en casa con tu pareja o con tus amigos o con tus hijos. Tú puedes estar preocupado por tus hijos, pero si estás todo el día encima, les estás cogiendo todo el día el móvil, no les permites que tengan su espacio de intimidad, al final lo que les estás transmitiendo es desconfianza, inseguridad y les estás haciendo ver que tú mandas sobre ellos por y para todo. Eso lo trasladamos a la pareja y es exactamente lo mismo. Que una pareja en un momento dado quiera saber dónde está pues, su correspondiente pareja, no es malo, no es obsesivo, no es un control, es preocupación, pero si esa preocupación la mantenemos todos los días, llegando al punto de ir a buscar a la persona para corroborar que lo que nos ha dicho es verdad, ahí entran ya rasgos de violencia. Y eso en definitiva son carencias, o sea, al final una relación violenta se da porque hay una ausencia de respeto al otro y una carencia en uno mismo. Esa carencia puede ser porque no tiene habilidades emocionales o sociales para comunicarse, para decir tengo miedo, para decir me aterra pensar que te vas a ir un día. Al final son formas no sanas de comunicarse. Y normalmente, yo siempre digo lo mismo, que parece que las normas sociales hoy en día están mal vistas. Nos encontramos ciertos movimientos sociopolíticos afines al feminismo hegemónico que tanto se escucha en las redes, que hablan del libre albedrío en las relaciones, que no hay que establecer normas, que no se puede establecer una relación en base a unos estereotipos, pero quieren imponer los suyos, que esa es otra de las paradojas que a mí siempre me llama la atención. No les gusta el amor romántico, pero ellas y ellos deciden cómo tiene que ser ese amor en las relaciones. Y a mí al final siempre me cabe preguntarme si eliminamos todas las normas sociales, ¿qué es lo que puede ocurrir? Para mí es muy claro y es una inestabilidad de la persona y de la sociedad que llevaría a muestras de violencia mucho mayores. Creo que condenar el amor, como se está condenando hoy en día, no es eficiente. Tampoco sirve de mucho magnificar los problemas que está habiendo en torno a las relaciones. Claro que hay violencia dentro de la pareja y hay violencia de padres a hijos y de hijos a padres, con los abuelos. O sea, eso ha existido siempre y va a seguir existiendo, pese a quien le pese. Y es necesario entender que todo eso se puede minimizar, por supuesto, pero es que hay que entender de dónde partimos. Y por desgracia normalmente se nos hace creer que esto es una cuestión de machismo, que es una cuestión de estructura del patriarcado, que la culpa de todo la tienen los hombres, cuando no tiene nada que ver. Porque si yo os pregunto cómo me definiríais qué es la violencia, seguramente cada uno me deis una definición. Mayor o menor, más acertada, menos acertada. Yo siempre la resumo en una frase muy cortita y es una relación de poder. Y cuando la persona tiene el poder suficiente para establecerse por encima de cualquier otro, va a hacer uso de ello si no tiene herramientas y factores protectores para evitarlo. Por eso la violencia la comete todo el mundo. ¿Que el hombre físicamente es más fuerte y más virulento en ese aspecto? Sí, claro, y hace uso de sus
poderes para imponerse. Pero ¿y las mujeres? La pregunta que habría que hacerse es, ¿con quién intenta imponerse una mujer? Para empezar, con una igual. La violencia entre las mujeres está muy equiparada a la violencia del hombre hacia la mujer. Y luego con los niños y con la tercera edad. Entonces, cuando intentan desvirtuar las razones por las cuales las relaciones no funcionan, al final nos encontramos que de nada sirve, que encima se están generando relaciones cada vez más preocupantes, más tóxicas, porque estamos perdiendo la capacidad, como digo yo, amatoria. Todo el mundo sabe querer, es más, mejor, peor, pero todos sabemos querer. Lo que ocurre es que nos encontramos ahora mismo en una sociedad que nos dice cómo tenemos que querer, cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que relacionarnos. Si un hombre se comporta de una forma, lo van a considerar bueno o malo. Si ese mismo comportamiento lo hace una mujer, lo van a considerar, en su caso, un empoderamiento. Al final, todo eso en las cabezas de la gente llega un momento que no saben. Piensas una cosa, sientes otra, haces otra, y el sentimiento al final que tenemos es que necesitamos ser queridos. Aunque se nos venda esa idea de no, el individuo solo puede crecer, y esa palabra que tanto me saca de quicio, que es lo de empoderar, al final todos necesitamos, y no solo es un querer, es que todos necesitamos tener a alguien a nuestro lado, con quien poder compartir las cosas buenas, las malas, reírnos, llorar. Es que somos en definitiva seres sociales, interdependientes, y lo que nos permite como especie sobrevivir exactamente es la cooperación. Y eso es lo que se está aniquilando, la capacidad de cooperar entre iguales. Que hoy en día la gente tenga miedo a relacionarse es significativo, pero cuando digo relacionarse me refiero a relaciones de iguales. Que salga un hombre a la calle y le aterre relacionarse porque hay una ley y unas directrices que van a ir a atacarle a la más mínima, estamos vulnerando esa capacidad de relación. Que haya ciertas impunidades a la hora de vulnerar una relación, es que al final son todo destrucciones. Por eso yo, cuando titulé esto de reinventar el amor, venía por eso, vale, vamos a quitar los clichés, vamos a quitar esos mitos del amor todo lo puede, hay que sufrir por amor, porque es que eso no es amor, eso es un desamor a uno mismo y a los demás. Eso son muestras, en definitiva, de agresividad y de violencia. Y en el fondo, incluso esas personas que condenan el amor romántico creen en el amor. Lo que no creen es en eso que podríamos catalogar de tóxico o de peligroso en un momento dado. Podéis interrumpirme que sin ningún problema, ¿vale? Que... No, hombre, pero primero te dejamos explayarte un poco y luego ya tenemos posibilidad, como además somos pocos, de... Sí, no, por eso, pero que me gusta más compartir bien. Que a mí se me interrumpan las veces que haga falta que yo soltar todo la charleta. Bueno, también tú puedes provocarnos, ¿eh? Sí, no, si yo estoy a ver si Ricardo me salta. No, sí, yo sí. muy tranquilo. Sí, sí. Esperando mi oportunidad. Ah, vale, vale. Bueno, pues me voy a preparar entonces. Tranquila que yo le controlo, que tengo la mano. Vale. Sí, yo estoy también, ¿eh? No, sí, sí. Una pregunta, si me lo permites. Le estoy viendo entrevista grabando a dos mujeres. Hablaban del empoderamiento. Yo pregunté, te trasladé a ti, si somos iguales o el feminismo pretende que hombres y mujeres seamos iguales, porque la mujer está más discriminada, ¿por qué a la mujer hay que empoderarla si partimos de la base que constitucionalmente ya somos iguales? ¿Por qué hay que empoderar a una de las partes? ¿O por qué crees que dicen que hay que hablar de ese empoderamiento? A ver, para empezar, es una palabra, a mí no me gusta, o sea, esto viene de, bueno, son conceptos americanos. Yo siempre hablo de que el ser humano tiene capacidad de emanciparse, que es totalmente diferente, pero hombres y mujeres. Yo creo que tienen una tortilla mental exagerada, porque si de base a nivel sociopolítico somos iguales, ¿por qué entonces están cantando todo el día con que la mujer se tiene que empoderar? O sea, para mí es una tortilla, que no tienen razón de ser ni pueden explicarla.
Hablan de empoderar porque es la palabra de moda, porque se repite hasta la saciedad, porque en todas las redes sociales, medios digitales, se está hablando que la mujer tiene que alcanzar algo que ha podido alcanzar no ahora, sino ya desde hace bastantes años. Es curioso que hablen de ese concepto y lo relacionen exclusivamente con la capacidad de la mujer a llegar a puestos de trabajo exitosos, pero no hablan de la capacidad de empoderamiento de una mujer en las minas o limpiando cristales de las torres Kio, por ejemplo. Ahí no buscan que la mujer se empodere. Ahí ya lo está. O sea, ahí no hacen una defensa de eso que ellos dicen empoderar a la mujer. Solo lo hacen en categorías muy concretas, que es, pues bueno, grandes empresas, política, que es curioso que solo lo quieran para ello. Pero es que yo no sé cómo explicar algo que considero que es una incongruencia y es una paradoja. Si somos iguales, ¿por qué se tienen que empoderar? Si hay que empoderarse es porque no son iguales. Y si somos iguales no es necesario. Yo creo que la realidad que nos rodea, y voy a hablar principalmente de la que puedo conocer, porque no me atrevo a generalizarlo al mundo mundial, porque en Siria o en Oceanía, pues probablemente la experiencia es un poco diferente. Pero si yo me atengo un poco a España, a la zona occidental, a Europa y tal, porque incluso Estados Unidos puede que tenga también bastantes diferencias. Seguramente. Por lo menos notables, no sé si muy, pero notables. Pero en el entorno este nuestro, a mí lo que me parece que tenemos una realidad en la que, si bien como individuos todos tenemos los mismos derechos y somos iguales, no estamos ejerciendo en nuestro entorno esa igualdad, porque a través de los años y por razones que yo no voy a entrar porque ni soy historiadora del tema, ni yo vivo estos problemas, pero no he profundizado a nivel de dar la charla yo en lugar de tú. Pero a mí sí me parece que la realidad concreta que tenemos a nuestro alrededor coloca al hombre en un plano de privilegio, en líneas generales, y nada de lo que has dicho es mentira. Quiero decir, todo tendrá excepciones y para todo vamos a encontrar ejemplos que desmientan la teoría general. ¿Pero y qué privilegios tiene? El hombre. Sí, con un privilegio me vale. Pues yo creo que tiene el privilegio de elegir. Yo, si me quiero quedar en casa cuidando a los niños, pues no hay ningún problema. Pero si alguien se tiene que quedar y yo no quiero, te vas a quedar tú, señora, madre. Ayer estuve en una reunión y alguien decía, joder, si es que todos son tíos. Era la hora de la cena, de los niños, del baño, de dar la cena a la abuela. Los cuidados los están ejerciendo las mujeres. Y es algo que viene condicionado ¿Lo elegimos? Pues no sé qué decirte. Relativamente. Porque venimos ya con una educación, con una maletita, que nos han hecho crecer con unos valores bastante bien definidos. Entonces, incluso hasta lo elegimos, puede ser. Claro. Pero lo que sí que es verdad es que está muy desequilibrada la balanza. Y en ese sentido es en el que yo entiendo que se puede utilizar la palabra empoderar, aceptando desde como punto de partida que, pongamos el ejemplo que pongamos, siempre encontraremos un contraejemplo, porque no hay teoría que resista esa posibilidad. Todas las teorías, todas las generalizaciones que hagamos van a tener casos que no estarán cubiertos, que estarán maltratados, que estarán... Bueno, pues o sea, lo habitual es que asesinen mujeres, pero creo que ha sido la semana pasada una mujer ha asesinado a su pareja. ¿Y cuándo no? ¿Qué semana no? Claro, o sea, No, que semana no, digo, que esta semana pasada ha sido una mujer la que ha asesinado al marido. Que ha ido a buscar ayuda. No, pero eso es Sí. otra cosa. Esa era, se supone, o aparentemente, el ejemplo que yo digo, como contraejemplo de la teoría general, es que esta misma semana, o la pasada creo que fue la mujer la que asesinó al hombre y luego llamó a la policía y dijo que la había asesinado. Que eso, lo habitual es todo lo contrario. Tenemos más o menos una mujer asesinada por semana. Bueno, ya no hablo más, que yo no tengo... sí. No, sí, lo que quiero es darte réplicas y luego que estoy viendo que también atrás del todo están levantando la mano. Me ha hecho gracia la frase de yo cuido a los niños, si yo elijo no cuidar a los niños, se supone que los tendría que cuidar él, si él no los quiere cuidar, al final los tengo que cuidar yo. ¿Hay quien tiene corresponsabilidad en esa decisión? O sea, porque, vale,
puede llegar el hombre de la relación, decir, no, yo no quiero cuidar a los hijos porque yo me quiero dedicar al trabajo. Tú también tienes toda la potestad para decir, no, es que yo también quiero dedicarme al trabajo y no quiero cuidar a los hijos. Ahí es un problema de comunicación en la pareja. O sea, es un problema de asumir que como él no quiere, lo tengo que asumir yo. ¿Y por qué no se asume una conversación en la que se intenta buscar una vía media, que sé que es muy difícil, en la cual todos estén satisfechos? Es que muchas veces eso de ellos son libres de elegir viene porque la mujer también asume ciertos roles porque no es capaz de desprenderse. A mí hay una frase que siempre digo lo mismo. ¿Quién dice trae, quita, que lo hago yo? Claro, es que hay que entender que se asumen roles, es cierto, y esto es una cultura muy extendida. Hay que irse hasta el Neolítico para entender que el que salía a cazar, el que se enfrentaba y el que luchaba contra otras tribus era el hombre, es cierto, y la mujer se quedaba a cargo de la agricultura, la ganadería y las crías. Eso es una cuestión de economía de las relaciones. ¿Qué ocurre? Vivimos ahora mismo en una época en la que esa economía de las relaciones se está cambiando, perfecto, se está dando libertad para que cada uno decida cómo asumir esos roles. Pero claro, la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué es lo que realmente interesa a esa pareja? ¿Cubrir su parte profesional, tener éxito o tener una familia? Porque el problema que hay es que no se puede tener todo. Que eso es otro de los problemas que yo veo en esta sociedad. Yo quiero tener todo, quiero tener el mejor puesto de trabajo, quiero tener el mejor sueldo, quiero tener una familia y no se puede querer tener todo. Un ejemplo que utilizo y que es una gran amiga, es una abogada experta en la ley de violencia de género y ella lo explica perfectamente. Hubo un día que decidió pues, poner en una balanza su familia y su carrera profesional. Habló con su pareja. ¿Qué ocurre? Dedicarse a su carrera profesional le ha supuesto perderse cumpleaños, perderse celebraciones, perderse festividades en el colegio, ver crecer a sus hijos, pero ella asumió libremente esa disposición. El problema viene que muchas veces sí queremos estar a nivel profesional siendo las mejores, pero también queremos estar todo el día en casa y es inviable. Entonces, yo creo que la capacidad de elección a día de hoy la tenemos todos. Incluso diría, yo sí que me arriesgo a decir que hoy en día el hombre cada vez va a poder elegir menos por el tipo de leyes que se están poniendo que solamente discriminan positivamente hacia las mujeres, pero para mí el problema de base es, si tú no quieres cuidar a los niños y tu marido tampoco, a mí el problema... No tengáis niños. Exacto. Es que ahí es donde empiezan los problemas. Si las dos partes de una relación, ninguno de los dos quiere criar a los niños y quieren dedicarse a lo profesional, la pregunta a hacerse es, ¿pero queréis tener una familia? ¿Alguien se plantea lo que supone tener una familia? Entonces, yo siempre digo lo mismo, no creo que se ha vendido en la historia que la mujer ha sido oprimida y, como digo yo, sí, pero no, porque los réditos en la sociedad han estado por las dos partes. ¿Que la mujer se ha quedado en casa? Por supuesto, pero eso supuso a nivel histórico un rédito muy importante, que es no ir a las guerras, por ejemplo. Y hoy en día se considera sumamente empoderante que la mujer esté en el ejército. Pues yo lo pongo en serio, en una interrogación muy grande. O sea, todo esto es una cuestión de opresión, oprimidos y los que oprimen. Pero es que no ha sido solamente una parte de la sociedad la que ha oprimido. No, es que esto ha sido todo relaciones. Eso se llama economía de las relaciones y es, el hombre va a la guerra y la mujer se queda en casa. ¿A quién fueron a los primeros que obligaron a ir a las industrias a trabajar, sacándoles de la zona rural? A los hombres. Cuando los hombres ya no eran suficientes como mano de obra, entonces permiten que la mujer empiece a trabajar fuera de casa. ¡Qué curiosidad! Y cuando ya están trabajando fuera de casa, pero siguen sin votar, es entonces cuando se aprueba el sufragio universal. Es mucho más mezquino de lo que la gente se piensa. O sea, estamos hablando que esto es un sistema inmenso, sociopolítico, transcultural, donde siempre ha habido un sistema que ha ido decidiendo por nuestras libertades, porque nosotros nacimos libres, como especie nacimos libres y teníamos todos los derechos,
y los hemos ido perdiendo y ahora nuestro querido papá Estado, como le llamo yo, nos los ha vuelto a dar. Entonces, no creo que esto sea una categoría de unos eligen, otros no, unos son oprimidos, otros no. Son relaciones, es una economía, es qué es más rentable para una sociedad, y ahí hemos asumido nosotros ahora y nuestros antepasados que funcionase así. Hago una pregunta, y antes de los años 60, la primera revolución industrial, la implantación de los códigos civiles y demás, ¿qué ocurría? Porque es que esa es la pregunta que nadie es capaz de contestarla cuando la hago. Porque todo el mundo se me echa a años 60, 50, 40... Claro, es que la pregunta a hacerse es ¿por qué ha llegado un momento dado en el que se establecen unos códigos en los cuales se dice que la mujer tiene que estar supeditada a su padre, su hermano o su esposo en un momento dado? Es que antes de eso no había ese tipo de códigos. La pregunta a hacerse es en qué momento un sistema apoyado o no por toda la sociedad permite que se hagan ese tipo de leyes, porque es verdad, tenemos un código civil que lo dejaba muy claro. El hombre cuida de la mujer y la mujer debe obediencia al hombre. ¿Es una aberración? Por supuesto. Está estableciendo también una relación, una economía en la relación, porque igual que dice que la mujer se debe al hombre, el hombre está diciendo claramente en ese código civil inicial que debe de cuidar de la mujer. O sea, para que veáis cómo no solamente hay una parte oprimida, sino que todos esos derechos que recogía en su momento el Código Civil imponían la relación entre las parejas. Pero es que antes de eso no existían esos derechos. Mentira, esos derechos no existían ese tipo de normas tipificadas. La gente se relacionaba como quería. El pueblo hacía uso del famoso derecho consuetudinario, donde en base a las costumbres y a todo el grupo social valorar qué es mejor, qué es peor, cómo atajar ciertos problemas, y vivían perfectamente. El problema viene con la revolución industrial, porque la revolución industrial es unas cabezas pensantes de aquella época que necesitan mano de obra. ¿Y cómo van a obtener la mano de obra? Bueno, pues vamos a hacer unos códigos civiles muy interesantes en los cuales les vamos a dar supuestos privilegios al hombre para que se vaya a las industrias a trabajar y a las guerras para batallar, y que la mujer se quede en casa. Por eso digo que cuando eso ya se saturó, el sistema cambió. Y el sistema cambió, aparte por las luchas obreras, sociales, porque les interesaba. Si al sistema que estaba rigiendo en ese momento la revolución industrial, tanto en España, Francia, Italia, a nivel europeo, no les hubiese interesado, no hubiesen cambiado el Código Civil nunca. O sea, ese es el problema, creer que esto viene dado porque los hombres se hicieron una coalición para sublevar a las mujeres. No, esto es, por desgracia, un sistema sociopolítico que supo rentabilizar la sociedad. ¿Que ahora tenemos igualdad? Sí, pero no, que siempre digo lo mismo. Porque igual que es verdad que hay empresas que siguen haciendo la pregunta manida de ¿te vas a quedar embarazada? ¿Vas a querer tener hijos? Yo creo que de aquí a unos meses, años, con eso de que ahora es obligatorio que los hombres se cojan la paternidad en los primeros 6 meses, esa misma pregunta se la van a hacer a los hombres en las entrevistas. ¿Eso es igualdad? O sea, en vez de luchar contra un monstruo como es el sistema laboral, o sea, a mí me parece perfecto que se den permisos de paternidad, pero claro, a eso voy. Por eso, el hecho de que sea obligatorio, claro, a mí el hecho de que sea obligatorio, yo me juego lo que sea, a que dentro de 1 año o 2 habrá empresas que a los hombres ya les pregunten, ¿vas a tener familia? Porque también les va a suponer pérdidas el hecho de que un hombre decida ser padre, porque va a estar obligado a cogerse el permiso. A ver, arranca, Ricardo. ¿Puedo yo empezar un poco? Sí. Bueno, primero quiero hacer 3 minutos. Primero quiero hacer una anotación que me parece importante, y es sobre el tema de la mentalidad. Es decir, las posturas... Claro, tú has hablado de una cosa que has dicho, el feminismo hegemónico. Sí. Bueno, eso no existe. Eso no existe. Existe un feminismo con muchas corrientes, muchísimas corrientes. Entonces, bueno, hay algún feminismo que más o menos oficial que ha llevado
sus tesis a las leyes, a las normas. Bueno, bien, pero es un feminismo bastante moderado, vamos. No, digo que lo que no me gusta ni de los feministas ni de las feministas, para respetar más la propiedad intelectual, Sí. y de las antifeministas o de los antifeministas, es que ven una total negatividad en la otra parte. Sí. Y yo creo que eso es empezar mal. Es decir, yo creo que la humanidad tenemos que intentar conseguir equilibrios, consensos, formas de convivencia racionales por un lado y saludables por otro. Entonces, bueno, digo que ya de mano no me gusta mucho el partir de las negatividades. Creo que eso te lo dije hablando contigo. Yo en el feminismo actual o preponderante en alguna medida, sí que a veces veo una carga de negatividad que yo sí que no la comparto, aunque pueda compartir la idea. Bueno, yo, a ver, primero, por citar un poco así anecdóticamente lo del amor romántico, o sea, el amor romántico, dicho así, es verdad que no es igual, pero por su historia, quiero decir, por su historia, porque, hombre, lo del príncipe azul, que es así como lo más acuñado, pues, hombre, es una cosa evidentemente desigual, ¿no? Eso de que Pero pienso que puede existir el amor, y además el amor con toda su riqueza, digamos, amatoria en todos los sentidos, desde lo erótico hasta lo más solidario, lo más... del mayor compañerismo, la mayor... O sea, puede existir en clave entre seres libres e iguales. Eso puede existir y no hay por qué negarlo. Yo creo que el que niegue lo del amor me parece que está negando una esencia de la humanidad y entonces me parece que no va por ahí. Otra cosa es que es verdad que en ese tipo de relaciones que afectan a muchos aspectos de la vida es muy fácil que se produzcan elementos de desigualdad, de injusticia. Es muy fácil porque es algo muy complejo que afecta a toda la existencia. Entonces, claro, los seres humanos no somos lineales, no somos... todos cometemos actos de dominación o de sumisión o de según la problemática. Bueno, entonces digo que sí que me parece que se debe criticar el amor romántico en términos históricos, pero me parece que el amor puede ser romántico sin dejar de ser igualitario, fraterno y todo eso, y válido como experiencia humana sobre todo. Bueno, pero sí que hay una cosa, a ver, no somos, es mentira que seamos iguales, para nada. En este mundo hay una desigualdad, pero vamos, una desigualdad punzante. Una desigualdad punzante en lo social, que eso parece que sí que lo reconoces. Bueno, yo soy marxista y defiendo la lucha de clases, pero bueno, eso no hay por qué estar de acuerdo con eso para defender que no hay igualdad en esta sociedad. No hay. ¿Es posible la igualdad? Bueno, yo creo que la igualdad de derechos sí es posible. La igualdad total ya depende de percepciones más amplias, subjetivas, tal, pero y además la igualdad no es la uniformidad. Por tanto, quiero decir, evidentemente podemos ser seres diferentes y a la vez con una igualdad de oportunidades y una igualdad de derechos. Eso a lo que aspiramos que no existe. Y históricamente la mujer ha estado en el ámbito de la desigualdad más acuciante. O sea, en el derecho romano solo existía el pater familias, no había otra cosa. No había otra cosa. Y el Código Civil empieza ya con Justiniano en el siglo VI, por ahí. Entonces, quiero decir que a partir de lo que conocemos en Grecia, los únicos ciudadanos eran los varones, y además los varones de las ciudades y con cierta capacidad económica. Porque luego había otras categorías sociales que no tenían ni voz ni voto en la sociedad. Claro. Luego ya no era solo una cuestión de ser hombre, es bueno, que era más bien una condición, un estatus socioeconómico. Solo ese matiz, porque había hombres, por supuesto, que tenían todo el poder,
Pero es que estaba reducido al 5% de la población, o al 6 o al 7. Claro. Pero vamos, mujeres había pocas, o ninguna, porque así, bueno, salvo Cleopatra, algún caso así. Bueno, y habría que ver cómo se producía el poder ahí. Pero bueno, en todo caso, lo que me parece que es evidente es que hemos llegado a una situación, ya en la etapa contemporánea, donde la mujer ha tenido una situación de dependencia total. Por ejemplo, el que haya tenido que morir mujeres para defender su derecho al voto, simplemente su derecho al voto, que es como una condición mínima de ciudadanía, me parece algo impresionante. Y entonces llegamos a unas situaciones, vamos, en los 40 años de franquismo, que es lo que estaba retratando antes, desde luego el papel de la mujer era completamente de dependencia y de florero. ¿Y por qué? Porque se le atribuían los cuidados, no porque elija a la mujer hacer los cuidados, es que se le atribuían los cuidados. Y yo no discuto que pueda haber en la naturaleza humana una diferencia que indique que el varón pueda ser más proclive a ciertas actividades y la mujer más proclive a otras. Puede ocurrir, pero sin que eso suponga que a ninguno de los dos se les cierre la posibilidad de hacer lo que no está en su rol mayoritario, ¿no? Eso que no se le impida en absoluto. Pero en el reparto de papeles en la sociedad, la mujer ha estado siempre dependiente. Y siempre además los cuidados, bueno, es que aún hoy los cuidados sin las mujeres serían inviables. Y es que encima son en su inmensa mayoría gratuitos. En su inmensa mayoría gratuitos. Eso de que una pareja, es que incluso el caso que has puesto a sensu contrario, demuestra que la sociedad es desigual. Porque ¿por qué una mujer que elija su carrera profesional tiene que ser renunciando a su familia? ¿Por qué no se puede tener carrera profesional y familia el hombre y la mujer? Que eso sería, me parece a mí, lo justo. Entonces, es que a mí lo justo sería que no hubiese que supeditar el crecimiento de la familia al trabajo. Bueno, que pues, claro, el problema es el trabajo. Familia, lo que quiero decir es que se pueda tener familia y trabajo, ambos dos, siempre que haya un consenso del reparto correspondiente, que luego ya en cada caso puede tener unas peculiaridades, pero que haya en el fondo una posición igualitaria. Pero quiero terminar. Me encanta la palabra empoderamiento, pero no solo en el caso de la mujer, muy especialmente en el caso de la mujer. Y al final te voy a citar una anécdota determinante, pero me encanta la palabra empoderamiento, pero también me encanta que se empodere a los ciegos, también me encanta que se empodere a los pobres, también me encanta que se empodere a los obreros. Es decir, todo el que está en una situación de debilidad, de desigualdad, es empoderable para que se busque la igualdad. Y tengo que decir una cosa que probablemente no estéis muy de acuerdo algunos. Hombre, yo creo que la etapa de Zapatero fue especialmente positiva en el terreno de la mujer, porque ha conseguido poner en las leyes cuestiones que realmente era imprescindible poner. La ley de integración, la ley de igualdad y la ley contra la violencia de género, eran dos leyes básicas de nuestro ordenamiento jurídico. Me parecen básicas y fundamentales para avanzar hacia la igualdad. Nos falta muchísimo para avanzar hacia la igualdad, pero son textos básicos. Pues es la mejor expresión de algo inconstitucional que vulnera el derecho a la libertad del hombre, que cuestiona la presunción de inocencia y que directamente criminaliza al hombre por ser hombre. No creo que sea el mejor ejemplo que haya hecho Zapatero. La discriminación positiva no es anticonstitucional en ninguno de los supuestos. Incluso en el empleo de discapacitados hay una discriminación positiva. Pero es que una mujer, es que equiparáis a la mujer a un discapacitado, ¿en serio? No. Sí. En cuanto a la desigualdad, sí. Pero vamos a ver. En cuanto a la desigualdad social que sufre, sí. Pero es que las desigualdades sociales se tienen porque son sociales, no por lo que tengas entre las piernas. Ese es el problema. O sea, que es que tú estás negando
el machismo patriarcal, o sea, es decir, lo que es el pensamiento patriarcal y lo que es, eso lo estás negando, ¿no? No, yo niego... Digo porque si niegas eso, yo no estoy de acuerdo de foto. Yo no niego que haya conductas machistas. Yo soy machista porque he vivido en una cultura machista y patriarcal, y por mucho que me la quiera quitar de encima, y hago lo que puedo, bueno, siempre se puede hacer más, pero no me la puedo quitar de encima porque la hemos mamado, la cultura machista y patriarcal, sí, y es una cultura de desigualdad. Sí, yo no niego que haya conductas machistas, pero decir que una sociedad es machista, que una cultura es machista, me parece de lo más aberrante que hay, y es toda una forma de manipular a una sociedad, porque es una forma de diluir responsabilidades y culpas. ¿Por qué no señalamos realmente a las personas que son machistas? Porque podemos coger ejemplos varios donde hombres y mujeres tienen conductas machistas, por supuesto, pero eso de decir que una cultura es machista, no estoy de acuerdo, como tampoco estoy de acuerdo en equiparar machismo a patriarcado. Ayer mismo fue gracioso porque me hicieron una entrevista para una radio sudamericana y me preguntaban: ¿y tú qué entiendes por patriarcado? Y como dije, cuanto más leo, menos idea tengo de lo que es el patriarcado. Porque según quién leas, según lo que escuches, te dicen una cosa u otra. Para mí es una estructura y parte de algo que nos hace ser como somos, y es que necesitamos jerarquías.